4. Julio 1889. Avenida Central. Al regresar al poblado, todos hablaban de la sesión de los Krusisevich y la desprolijidad del boca a boca había hecho lo suyo, que eran cuatreros profesionales y habían sido descubiertos, que el cadáver de Lena Millach se había levantado de su lecho cual Lázaro, que el doctor Clayton había muerto de la impresión, que los austrohúngaros habían escapado sin pagar, ayudados por el consulado y un sinfín de faramayas. La señora Taquet no había dejado entrar a nadie al estudio mientras sus patrones no regresaran, y como los clientes de las otras dos sesiones coordinadas para el resto del día cancelaron súbitamente tras oír lo sucedido, la puerta no se abrió más, dejando muchos curiosos con sus narices pegadas a los ventanales. Por su parte, el conductor del coche de correos había confesado que efectivamente Emmett Clayton estaba delicado de salud, pero como si hubiese caído en pecado mortal, declaró inmediatamente después que no podía revelar nada sobre el tema. Su extraña reticencia levantó sospechas y se encargó de que las especulaciones fueran a partir del desayuno de todos los residentes de Atlas. En ese recodo de migrantes transeúntes que apenas podían comunicarse en una misma lengua, las noticias corrían rápido, pero los chismes aún más. A 34 kilómetros al este de Valparaíso, el puerto más importante del Pacífico Sur, la localidad de Atlas, tenía el tamaño de un pueblo, pero el carácter de una república. Se le conocía como un suburbio agitado y cosmopolita, hasta 1882. No era más que un extenso fundo con árboles frutales y un par de viñedos propiedad de Nicador Ramón Lombardi, abogado del Consulado de Italia. En ese entonces, el predio se había convertido en una distracción de las tareas primordiales del italiano, por lo que buscó deshacerse de los terrenos ofreciendo a 20 centavos el metro de tierra, algo que el noble asturiano Buenaventura Joglar, conde de Gijón, aprovechó con visión de futuro. En uno de sus tantos viajes de exploración a América del Sur, enviado por la Corona de España para reubicar temporalmente a ciertos miembros de la nobleza en crisis, Buenaventura compró tantos loteos que pensó no solo destinarlos para el beneficio de sus compatriotas, sino también para todo afuerino que lo necesitara. Acabó subarrendándolos con entusiasmo para ir formando una villa que, sin prisa ni pausa, terminó en la construcción de un pueblo donde antes no había ni una casa de adobe. Alcanzó a tener poco más de 3.000 hectáreas. Los nobles susodichos jamás llegaron. Un poblado en la mitad de la nada no les pareció suficientemente glamoroso, pero los errantes interesados en sus tierras eran tantos que el conde consideró que su emprendimiento era igualmente un éxito. Sin dudarlo, se quedó. A los pocos años estos errantes ya tuvieron ciertos rostros y acentos más definidos, y fue gracias a Lombardi. Agradecido por la generosidad del asturiano, se propuso correr la voz sobre su particular proyecto, instando a quien pudiera tomar la oportunidad de vivir allá, suficientemente cerca del océano. En carruaje demoraba cerca de 3 horas, pero con suelo disponible para levantar viviendas a un décimo del valor de suelo que se pagaba en las inmediaciones del puerto principal. Lo que el abogado nunca imaginó es que el llamado sería bien acogido no entre ciudadanos cualquiera, sino entre emisarios consulares. Las oficinas de tramitación legal de extranjeros en Valparaíso eran relativamente nuevas. Los primeros consulados acreditados se habían instalado recién en 1823. Estados Unidos y Gran Bretaña respectivamente, con unos pocos meses de diferencia. Le siguieron varios otros, y en los siguientes 50 años ya contaban en una treintena. El alto flujo comercial entre Valparaíso y California, la innegable masa foránea ya instalada con sus familias, tiendas y escuelas, las últimas estimaciones hablaban de 190.000 habitantes, donde al menos 35.000 eran europeos. Sumado a los nuevos vapores de pasajeros, cada vez más grandes y modernos que venían especialmente del viejo continente, habían obligado a las autoridades chilenas a ser más serios en el escrutinio de quienes ingresaban al país, así como a ser más exigentes con las diferentes nacionalidades que debían responder por sus coterráneos. Solo con la actividad mercantil los consulados ya no daban abasto, por lo que vieron en la empresa del conde de Gijón un respiro necesario. En una acción coordinada, pocas veces vista en suelos sudamericanos,
una docena de autoridades extranjeras firmaron un acuerdo para trasladar sus departamentos de migración al nuevo poblado que el español estaba formando, derivando allá a todos aquellos viajeros que necesitaran validar documentación de tránsito o residencia. Ya que la mayoría de los migrantes no deseaba quedarse en ese puerto, sino buscar suerte en los extremos más inexplorados de un país tan largo y lleno de sorpresas, alejarse de las grandes ciudades por temas burocráticos no les parecía un problema, y no lo fue. Para 1884, instalaciones oficiales de 12 naciones foráneas habían creado sus oficinas de tramitación en este poblado alejado de Valparaíso, con un par de servicios personalizados como hostería de paso o cocina tradicional del país representado, formando cada consulado una suerte de microcolonia. No existía nada parecido en ningún otro lugar del país. En esa insólita villa en el suelo chileno, chilenos es lo que menos había, casi ninguno. Italianos y españoles fueron los primeros en demarcar su franja. Luego los franceses colonizaron un loteo al sur. También los rusos, estadounidenses y belgas fueron directo al centro, mirando a la plaza central donde estaba el pozo de agua. Los británicos prefirieron el límite norte, cerca de donde se construiría la estación de tren al final de 1885. Los oficiales de la Alemania recientemente unificada quedaron de vecinos de algunos desorientados daneses. Portugal y Suiza compartieron un par de lotes para hacerse compañía, y frente a ellos, los del Imperio Austrohúngaro fue uno de los últimos en llegar. En un pestañeo ya había cercos perimetrales, policía entrenada, controles aduaneros, una oficina de la Dirección General de Correos y Telégrafos, que un año después ostentaría su propia estampilla decorada con un globo terráqueo. Una curiosa capilla ecuménica compartida por diferentes cultos en un estricto horario y calendario, y casa de madera y ladrillo con porche y balcones, fijando un estilo, sonidos y aromas muy lejanos al adobe, la palla y el chancho asado de los campesinos a varios kilómetros de distancia. Hasta un banco universal se les ocurrió implementar, idea de los dueños del Banco de Besanilla y McClure, que operaba en Santiago. Cada extranjero que llegaba ahí a realizar sus trámites de residencia temporal o definitiva en Chile podía rendir su dinero de origen y se le entregaría dinero equivalente en orbes, la ingeniosa divisa local, según una tabla por escala de reputación. Si el país del solicitante era aventajado económicamente, su dinero valía más, como en el caso de Inglaterra. Con orbes podías pagar tu hospedaje, conseguir alimentos en el almacén o a través de los campesinos apostados fuera de la estación de tren, acceder a asistencia médica particular, incluso pagar el diezmo al párroco durante los días que demoraba tu tramitación. Cuando el viajero ya tenía todos sus papeles al día y estaba por tomar el tren a su destino final, regresaba al banco con sus orbes restantes y pedía el cambio por su moneda extranjera, si es que su residencia le era negada y debía volver a su país, o por centavos y pesos chilenos. El sistema funcionaba de maravilla. Una moneda única simplificaba las transacciones para el poblado flotante, personas que en muchas ocasiones no hablaban el mismo idioma ni compartían las mismas costumbres, y permitía así que el pequeño pero próspero poblado de Atlas no se convirtiera en un vertedero de metálicos mal acuñados y billetes en idiomas ilegibles. Orbes y la moda de vestir eran probablemente las únicas aristas transversales en ese lugar, porque la sastrería Faure Dumont era indispensable para todos. Desde que el joven cónsul Bruno Fischer rasgara su pantalón en pleno acto público, se asignó un espacio junto a la oficina de Suiza para su sastre personal, que lo acompañaba cada vez que debía viajar hasta ahí. Así fue durante 9 meses, hasta que un día el modista prefirió quedarse. En el poblado siempre había una fila de extranjeros esperándolo, ansiosos por un arreglo o confección para continuar hacia su destino final. Así que tomó la oportunidad de negocio y el cónsul, comprensivo, no se la negó. Luc Faure Dumont contrató a 2 costureras chilenas muy bien recomendadas, trajo todas sus telas desde un galpón en Valparaíso e inventó un distinguido salón de modas que recibía caballeros, damas y niños de toda procedencia y estatus, proveyendo un servicio de vestuario correcto y garboso, pero despojado de los opulentos diseños de principios de siglo. Eliminó los incómodos polizones y otros adornos excéntricos en las faldas de las señoras e impulsó cortes rectos y sobrios para las chaquetas de los señores. Aún así,
A veces llegaban algunos europeos embobados por la moda del tartán, pantalones o chaquetillas a líneas y cuadros, influenciados por la popularidad de las novelas del escocés Sir Walter Scott, u otros que bajaban de los vapores con revistas foráneas en mano, dispuestos a copiar de pies a cabeza el atuendo de algún famoso hombre de negocios en Londres. Como fuera, ahí se acogía el caballero que prefería el chaqué, el jovencito de cuello alto y canotier, o el trabajador de poncho y pantalón holgado de pana. Todos confiaban en el buen juicio de Fabre Dumont, ya que en Francia e Inglaterra era mal visto que los hombres le dedicasen mucho tiempo y reflexión a su apariencia. Solo las señoras disfrutaban el lujo de quedarse una hora frente al espejo. Junto a la estación de tren y la plaza central, la sastrería era el lugar preferido de los chilenos, de los chismes nacionales e internacionales, a veces más rápidos y certeros que el periódico del puerto. Ese curioso poblado era como un intempestivo trozo de mundo, entrometido sin escrúpulos en la vida rural de esteros y praderas de boldos, que corría a su propio ritmo con decenas de viajeros entrando y saliendo durante toda la semana. Entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde la actividad era frenética, pero después del último tren, la agitada villa se sumergía en un incómodo silencio. Con cerca de un 90% de población flotante, hasta mediados de 1886, don Buenaventura Joglar confiaba en los faroles de aceite y las chimeneas del 10% restante para que su pequeño reinado no se convirtiese en un pueblo fantasma, hasta que se le ocurrió confiar en alguien más, en su sobrina. «Paso raudo, camaradas», dijo Alexandra con el mentón en alto. Abigail, Samuel y la marquesa de Silas habían decidido caminar desde el monasterio hasta la avenida central, entre las miradas y los murmullos de oficinistas, criados y viajeros. Ninguno de los tres tenía ánimo para dar declaraciones después de todo lo que había ocurrido con Emmet, así que apuraron el ritmo con tal de no ser forzados a una. El rango de Alexandra les favorecía por ahora. Bien sabido era que la nobleza no se le molesta con preguntas. Mientras Abigail estuviese asida de ella por un lado y de Samuel por el otro, tenía la certeza de que llegaría hasta su casa sin interrupciones ni tener que decirle a nadie un buenos días. Alexandra Falcó y Moncada siempre era un buen árbol al que arrimarse y todos agradecían su presencia ahí. Agradecían el buen ojo de su tío al llamarla. La buena fortuna hizo que el conde de Gijón diversificara sus negocios, preocupándose más por sus ganados bovinos y lecherías al sur, por lo que concedió la administración de su curioso asentamiento internacional a su sobrina Alexandra Falcó y Moncada, marquesa de Silas. Viuda y sin hijos, estaba al borde de la bancarrota y necesitaba una mano, así que vendió su palacio en Madrid, encantada de emprender rumbo a América del Sur. Superior a un conde, pero inferior a un duque, los marqueses se distinguían por tener a su cargo la defensa de un territorio fronterizo y velar por su adecuada gestión, cuestión que era justamente lo que ella iba a hacer. La idea de este trabajo le parecía excitante, ya que su padre nunca la dejó estudiar, tampoco su fallecido esposo, y a ella siempre se le dieron bien los números. La viudez le parecía una esperada liberación para dedicar su atención por fin a algo útil, si bien un trabajo remunerado era traicionar la esencia misma de la nobleza. En cualquier caso, estaba muy lejos tanto de su patria como de otros nobles, así que esa distancia se convirtió en algo adictivo. Nuevo país, nuevas reglas. Por demás, había elegido un trabajo por el que apenas tenía que esforzarse. El lugar funcionaba como un reloj suizo. Cada microcolonia sabía perfectamente cuál era su rol y cómo debía comportarse, y las relaciones con los otros consulados eran tan respetuosas que a veces ni la policía tenía mucho que hacer. La marquesa se maravilló ante la diversidad de sus residentes, y como ninguna fundación oficial había sido establecida en todos esos años, la estación de tren se llamaba provisionalmente Conde de Gijón. Ella tomó la iniciativa, asumiendo el rol de una alcaldesa sin alcaldía. «Bienvenidos al poblado de Atlas», les comunicó a todos en una pomposa ceremonia, aludiendo al parecido del entramado de los consulados a un mapa político mundial. Nadie tenía una mejor propuesta, y como la nobleza no se le contradice, pues como Atlas quedó. A la nobleza tampoco se le molesta con preguntas, pero algunas llegan igual. «Marquesa, ¿cómo se encuentra hoy?» «Señor Brando, qué gusto. Mi estimada señora Clayton, buenos días». Los saludó cálidamente un hombre mediano de monóculo y traje gris, levantando apenas su sombrero, pero sacándoselo
por completo para reverenciar al aristócrata. Había cruzado desde la acera contraria en varias zancadas con tal de alcanzar al grupo. Me permito comunicarle que el vapor desde Londres llegó con un día de atraso, desafortunadamente, así que no he podido esperar por sus implementos usuales, señora Clayton. Sin embargo, he puesto palabra a mis ayudantes para que le envíen su caja por tren. Llegará mañana en el primer pitido, a las 7 en punto. Me tomé la libertad de agregarle una dosis extra de sulfato de hierro, sin costo por supuesto, por las molestias. Mariano Monsalve era el boticario itinerante de la región, dueño de las boticas Miramar en Valparaíso y Santiago. Chileno de madre portuguesa, se pasaba el mes completo entre el puerto y la capital, surtiendo las consultas de atención higienista de los implementos más usados, como láudano, éter, vendajes, incluso jarabes y tónicos, de importación que aún estaban en fase experimental en el extranjero, pero que conseguía gracias a sus nexos familiares con los dirigentes de algunos barcos mercantiles. Su visita a los pueblos más pequeños o comunidades aisladas era una bendición, ya que la mayoría no poseía el lujo de un médico residente o habitual, y se podía prever su llegada a 1 kilómetro sin siquiera haberlo visto en la carretera. Las ruedas de su carruaje eran en la vía rocosa producía un eufórico y particular clink, clink, clink de frascos diversos chocando entre sí, signo inequívoco de su próxima presencia. Abigail le sonrió. Él siempre había sido acogedor y respetuoso con ella, desde que se conocieron hace cerca de un año. Le decía a menudo que era su mejor cliente. A veces encontraba flores dentro de su sellada encomienda mensual. A veces venía un frasco extra de aceite de lavanda, que no era parte del pedido, incluso envuelto en una delicada cinta de seda, de esas finísimas que solo se podían encontrar en la revista barcelonesa El Salón de la Moda, que las señoras hojeaban en la sastrería. Se habían conocido hace unos meses cuando Estela, la única hija del boticario, había muerto a causa de fiebre tifoidea y posó inerte junto a su padre en una silla del estudio Clayton Co. Tenía la misma edad de Abby. «Es usted muy gentil, señor Monsalve». Él hizo otra reverencia y entonces apagó su sonrisa violentamente, recordando la segunda cuestión importante que debía decir. Apretó su sombrero en el pecho. «Me he enterado sobre lo ocurrido al doctor Clayton. Cuánto lo siento». «Está todo bajo control, gracias a la providencia», intervino Samuel atento. «¿Dónde se enteró?» «Dejé unas tintas en la oficina bancaria y los dependientes estaban hablando del colapso del doctor en la sesión fotográfica», explicó, con genuina preocupación, cambiando la mirada desde la marquesa, pasando por Sam y terminando en Abigail, dilucidando si la información que recibió era cierta. A juzgar por sus rostros, así era. «No quiero importunarles inquiriendo detalles, simplemente busco ponerme a su servicio. Permítanme ayudar. Haré una excepción en mi recorrido y ofreceré a la madre de Ferrari los implementos adicionales que necesite, a mi cuenta». Alexandra movió la cabeza conforme. «Vuestra deferencia os enriquece», le aseguró la marquesa. «Agradezco su generosidad», añadió Abigail, sincera. «Pero no puedo dejarlo ir sin su pago. No estaría bien, por favor. Regresa al estudio luego de pasar por el monasterio y...» «No, no, nada de eso», se resistió él. «Es un placer colaborar. Usted y su cámara han hecho mucho por mí. Con gusto, hoy puedo devolver su cortesía». Al terminar de hablar y con la mirada conmovida, palmoteó el bolsillo externo de su chaqueta de franela. Abigail sabía que ahí no solo guardaba su antiguo reloj de faltriquería, sino una copia miniatura en papel albuminado de la fotografía de su hija, dentro de un cuidado escapulario de plata y carey. El ambrotipo original, la placa de 16,5 por 21,5 centímetros de vidrio ennegrecido que Abby había revelado, lavado y barnizado con sus propias manos y que después Sam había coloreado con destreza, descansaba en la mesa de noche del boticario en su casa de Santiago. Hizo un gesto de querer insistir en la cuestión del pago, pero la marquesa de Silas, quien aún la sostenía del brazo, se lo estrujó con tal de que no soltara ni una sílaba. «Vaya con Dios, señor Monsalve», lo despidió Alexandra. «Esperamos que con su ayuda oigamos las buenas venturas», terminó Sam. El hombre realizó su última reverencia, acomodó su sombrero, sonrió y se retiró raudo en dirección opuesta, esquivando entre disculpas a un grupo de criadas que con variadas cubetas se acercaban al pozo comunitario de agua en la plaza central. «Es de buena crianza recibir los obsequios con sonrisa y en silencio, señora Clayton», le regañó el aristócrata en voz baja, instándola a reanudar la marcha.
Cuchichear en plena calle no era digno de la clase alta, y no podían olvidar que ellos mismos eran ahora parte del cuchicheo de otros. Abby no podía ocultar su desánimo. Lo necesario para la enfermería sería un regalo, sí, pero la caja que llega mañana a mi nombre será un desperdicio. La marquesa se sorprendió. Por Dios bendito, ¿cómo dice? ¿No está claro?, gimió Abigail, con las cejas caídas. Sin mi esposo, no hay más Clayton & Co. Avanzaban por la avenida y estaban suficientemente cerca de la casa de los Clayton, así que Alexandra apuró el paso hasta el porche de madera blanca y enredadera de jazmines antes que alguien más los interrumpiera. Recién ahí pudo mirar a la muchacha a los ojos. No volváis a mencionar cuestión semejante, lo prohíbo. La puerta principal se abrió antes de que Sam la tocara. La señora Tackett salió apenas escuchó voces y se alegró de ver al italiano en el umbral, tomándolo de las mejillas con dulzura. Él le sonrió. ¿Tiene el encargo? Ella retrocedió unos pasos y volvió con un envoltorio sepia sellado con lacre. Tenía el timbre de Clayton & Co. Era el retrato de Elena Millach, ese que el asustado matrimonio Krusisevich no aguardó a recibir después de lo sucedido. Mientras Sam subía a un agónico Emmet al carruaje de correos y el sepulturero amortajaba el cuerpo de Lina para llevarlo a la fosa común, Abigail estaba terminando todo el proceso fotográfico en silencio, como una profesional debía hacerlo. Había escondido su angustia, terminado el barniz y puesto la placa de vidrio en la rejilla externa del laboratorio para que estilara. Dejó instrucciones a la señora Tackett para que la cogiera y guardara en una caja de marco dorado apenas estuviese lista. También dejó secando una copia en papel albuminado recién fijada y lavada que iría directo al muro de exhibición del estudio. El ama de llaves de los Clayton conocía bien el proceso y la marquesa de Silas lo comunicó a los clientes, pero como requería unos 20 minutos más de espera, los croatas pidieron que se les enviara su original por encomienda a su lugar de destino en la ciudad de Iquique. Preferían alejarse cuanto antes del escándalo y correr a la estación de trenes. El retrato de la malograda anciana había quedado magnífico, como tantos otros antes de este. Angelical. Gracias al cuidado estético del protagonista y al especial manejo de los retazos de luz y el contorno de las sombras, una simple cámara de fuelle hacía lo imposible, convertir un deceso en el más dulce recuerdo. Era incluso el único recuerdo para muchas familias que invertían el dinero de un jornal completo en tan solo unos minutos en el estudio. Un ritual tan sublime valía la pena, y es que la memoria a veces falla, pero las imágenes no se equivocan. Una fotografía sellaba el pacto implícito de los seres queridos sobre una eterna devoción hacia quien había partido. Frente al lente de Colodión, morir ya no era el final del camino, sino una pausa, un descanso, hasta un alivio, aunque nadie sonriera. El retratado dejaba su alma atrapada en un trozo de vidrio y un marco de metal, y su familia prometía cuidarla, amarla, como si el fallecido siguiese ahí. Seguía ahí de alguna manera. Seguía su rostro, rozagante como si aún respirara, en un gesto trucado pero loable de serenidad, en un contexto artificioso que traía tristeza y consuelo a la vez. La estampa de una persona sin vida juraba testimonio de la vida misma, para regocijo y contemplación de los suyos. La muerte, afanosa en separar, aquí perdía la batalla, cumpliendo el inesperado rol de reunir. «Apresuraos, señor Brando, que el carruaje de correos emprende viaje a las 3», le pidió Alexandra. «Y ya que pasaréis por la oficina del telégrafo, ruego que os aseguréis de que el reverendo O'Hara ya envió lo que debía enviar». «A su orden, marquesa», respondió Sam, inclinándose. Luego sonrió hacia Abigail y dejó el porche con el paquete bajo el brazo. «Petit ma chérie, tu n'as rien managé». La señora Tackett, alejándose del umbral, estiró sus brazos hacia Abigail y tomó una de sus enguantadas manos entre las suyas, arrugadas y blanquecinas. «No, no he comido nada, pero no tengo hambre», Madame Tackett le respondió Abby, con gesto de derrota. «¿Puede prepararme un té con limón?» «Yo sí quisiera uno de vuestros sublimes bollos de manteca, si vous plaît», interrumpió la española. «Y aparte, otro para la señora Clayton, que yo misma se lo haré comer. La baja de azúcar la tiene pensando boberías». Los ojos del ama de llave brillaron al sentirse de utilidad, cuestión que no siempre era garantía dada su edad tan avanzada. Con un gesto de mano les rogó que entraran pronto a la casa para que los fisgones de la calle dejaran de husmear. Cerró la puerta y echó llave. Justine Tackett trabajó prácticamente
toda su vida para el empresario norteamericano Charles Eastman, el padre de Abigail, pero no se dedicó únicamente a la administración doméstica. Fue algo así como una madre sustituta. Recibió a la pequeña heredera en sus brazos a las pocas horas de nacida, ya que la señora Eastman había muerto al dar a luz. La anciana se convirtió en parte importante de la crianza de Abby desde entonces. 13 años después, cuando el turno fatal tocó a su padre, la mujer le prometió al patrón en su lecho moribundo que no se despegaría de la niña sin importar a dónde ella fuera, sobre todo porque él ya había firmado una carta de consentimiento para ceder a su hija en matrimonio a un importante médico británico. Abigail no tenía más familia ni nadie a quien recurrir. Dejarla huérfana y desvalida era una culpa que el viejo no quería llevarse a la tumba. Al menos Emmett Clayton le daría techo y protección. La señora Tackett la acompañaría como pudiese, como resultase, y así lo hizo. Limpio, ordenado y perfecto. Se alegró Alexandra al encontrar abiertas las puertas biseladas que daban al estudio fotográfico y asomarse adentro. El piso estaba recién fregado y el sofá sacudido. Nadie podría decir que apenas unas horas antes hubo un cadáver dislocado en medio del lugar, otro gran punto a favor para el pequeño pero distinguidísimo estudio Clayton. Bravo, Madame Tackett. Traeré aquí a mis criadas para que aprendan de las vuestras. Ella sonrió y movió la cabeza. No era una mujer de muchas palabras, comprendía perfectamente el español, incluso el alemán, pero prefería responder con gestos simples en lugar de hablar. Se comunicaba en su lengua materna solo cuando se sentía en plena confianza, como al tratar con su querida Petit. Abigail giró a la derecha por el pasillo y entró al salón principal de la casa, dándole la espalda a su estudio. Flaqueaban sus rodillas. Puso sus manos en la mesa de caoba del comedor para tomar aire y luego arrastró sus pies hasta el sillón normando del costado. La señora Tackett atinó a tomarle del brazo y acompañarla hasta que se quedó sentada entre cojines. ¿Qué hace que se pase? Estoy mareada, eso es todo. Muchas emociones en una sola mañana, comentó Alexandra, entrando al salón un segundo después y dejándose caer ella misma en una elegante poltrona acolchada junto a la dueña de casa. Venga, Madame Tackett, traiga ese té. Espere, se arrepintió Abby, apretando los labios por las náuseas. Mejor no, no podré tomar ni un sorbo. La marquesa extendió su brazo para tomar la mano de Abigail. Temblaba. Dos criadas entraron por una puerta lateral, atentas a alguna instrucción. Algo caliente para los nervios os hará muy bien. Ella negó con la cabeza. Ya no quiero nada. Respirad profundo, respirad. Pude matar a mi esposo. La señora Tackett abrió los ojos como si hubiese escuchado una palabra prohibida. Inmediatamente hizo un gesto de apuro y las criadas regresaron corriendo a la cocina, entendiendo la impertinencia de estar ahí. La anciana también desapareció. La joven fotógrafa sentía que todo daba vueltas a su alrededor, pero se levantó igualmente y caminó hasta el ventanal que daba a un patio interior. Abigail, sentaos ya, le ruego, saltó Alexandra tras ella, contagiándose de su ansiedad. ¿No sabéis lo que decís? Oprimí su garganta, siguió la muchacha, ensimismada y aturdida mirando sus guantes de cuero. Apreté fuerte. Ayudasteis a salvar al doctor. Yo estaba ahí. Él no respiraba. Si la madre de Ferrari no hubiese hecho algo, yo... Todo pasó muy rápido. Seguro fue sin querer. Abigail subió la mirada, escéptica y aterrada. ¿Lo fue? Las rodeó un silencio incómodo. Alexandra no supo qué diablos debía responder a eso. Los últimos meses han sido muy extenuantes para usted. Merecéis compasión. La desdicha nubla la razón. Abby tapó su cara con sus manos para esconder los surcos de lágrimas en sus mejillas. No hay excusa para mi comportamiento. La marquesa inspiró profundo, conmovida. Cuando perdí a mi hija, también quise ahorcar al mundo con mis manos. Se miraron. Aunque compartían el hecho de tener una terrible desgracia en su hoja de vida, las circunstancias de cada una habían sido muy distintas. Celeste, la única hija de la marquesa de Silas, había muerto por una extraña insuficiencia respiratoria a la edad de 4 años. Por su lado, el hijo de una puber, Abigail, nació a los 7 meses de gestación. Abby estaba tan sedada que no pudo sostenerlo en sus brazos. Nunca vio su rostro. La madre maestra Paula de Ferrari, quien asistió junto a Emmet el parto de emergencia ahí mismo en el salón de su casa, le había asegurado que bautizó simbólicamente al pequeño antes de corroborar su muerte y amortajarlo. Gabriel. Lo llamó
tal como Abigail había soñado. La marquesa se enteró de esto muy tarde, casi 2 horas después, gracias a la señora Tackett, y nunca se perdonó no haber estado ahí para confortar a la chiquilla. Peor fue saber que sí estuvo la religiosa de sus pesares, el mismísimo día de marzo en que arribó a Atlas con sus novicias. En camino al monasterio por la avenida central, advirtió los gritos de dolor de Abby y su agudizado sensor de peligro la motivó a ayudar, al tiempo que le pedía al reverendo O'Hara guiar al grupo de carmelitas hacia su destino para que no estorbaran. Alexandra se toparía con ella horas después en el umbral de los Clayton y eso sin duda agravó sus diferencias. Esa era la segunda vez que se veían. Hoy, 5 meses después y en su propio monasterio, era la tercera. Algo más compartían la fotografía y la fotógrafa y la marquesa. No había retrato de Celeste ni de Gabriel que sus madres pudiesen adorar. De la primera porque no había fotógrafos mortuorios en el recodo de España donde vivían en ese entonces, y el segundo porque su diminuto cuerpo se fue directo a la fosa, sin que Abby pudiese discutir. Esa inocente alma había flotado al cielo antes de que existiese la posibilidad de atraparla en un marco dorado y un cristal, y ese dolor añadido reaparecería en la garganta de Abby cada vez que un niño fallecido posaba calmo, frío frente a su cámara, escoltado por los ojos desgarrados pero agradecidos de su madre en un rincón del estudio Clayton Co. ¿Sueña con ella?, preguntó Abigail, pausando su llanto. Hasta el último día de mi vida, sintió Alexandra, sombría. No sabe lo afortunada que es, porque yo no puedo, continuó la chica, saturando el tono como si hubiese rabia contenida tras sus sílabas. No tengo un rostro que recordar, no tuve ni tendré. ¿Cómo sé yo era lo que no alcanzó a existir? El doctor Clayton no le había permitido velar a Gabriel y su muerte era un tema prohibido en la casa, pues pensaba que traía deshonra su apellido. Él le había asegurado que los partos prematuros eran culpa de la madre. Ella tendría que cargar con el peso sola y hasta su propia muerte. Algo había hecho, en algo se había equivocado, algo había descuidado. Discretamente y en esos días, Sam le ofreció al adolescente un retrato idílico del pequeño en carboncillo y acuarela que ella pudiese ocultar en su habitación y usar como ícono para sus rezos. Abby, aunque quería aceptar, se negó. Si Emmett llegaba a descubrirlo, sería calamitoso para todos los involucrados. La marquesa se puso de pie, caminó hasta la adolescente y tomó sin permiso una de sus manos enguantadas, llevándola a su propio vientre. Ni pestañeó al hablarle. Vuestro hijo estuvo ahí por meses, creció y palpitó, y no necesitáis mayor certeza que la que sentisteis entonces en las vísceras, declaró emocional pero segura. Existió, claro que existió, como existe esta silla y esta casa, como existe vuestro estudio, como existe cada placa retratada para los que pasan y se van. El estudio del doctor Clayton, precisó Abigail, incómoda. Yo únicamente realizo las fotografías para él. Si él no está, los clientes no confiarán en mí. No tendrían por qué. Los doctores reciben a los muertos, no sus esposas. El nombre del estudio es Clayton Co., no Emmett Co., peleó la aristócrata. Clayton sois vos. Siempre lo fuisteis y lo seréis. Eso solo lo sabemos usted y yo, marquesa, dijo tomando su vientre ahora con ambas manos por instinto y perdiendo la mirada en un punto fijo. No me queda más que volver a los retratos ocasionales, los bautizos, alguna graduación militar. Por supuesto que no, pardíes, exclamó Alexandra. Su valor es inapreciable en comparación a las mortuorias. El negocio morirá. ¿Acaso queréis marcharos de Atlas? Abigail titubeó. Las mortuorias eran mucho más lucrativas sin duda, y era cierto, necesitaría el dinero, sobre todo ahora que el doctor estaba imposibilitado de ejercer hasta nuevo aviso. Sin embargo, cada revelado era una tortura que ella no sabía cuánto podría resistir. En cada sesión el espíritu del retratado flotaba en la oscuridad por unos minutos, lapso eterno que Abby había asumido como un silencioso sacrificio. Si quien posaba era un niño, al menos permanecía en silencio, pero los adultos casi siempre tenían algo que decir en las sombras, aunque esas palabras no tuviesen ningún sentido para ella. Pocas almas preferían callar. A veces vomitaba de espanto en el patio de atrás, justo tras una sesión, asegurándose de que nadie la viera. Ya había dado demasiados problemas a Emmett como para además confesar a él o a cualquiera que los muertos se le aparecían, así que no había queja posible, aunque cada poro de su cuerpo quería gritarlo. Si su esposo la golpeaba por llorar o orinarse en la caseta oscura,
Por ver fantasmas, la encerraría en un hospital, estaba segura, si es que ella misma no clamaba por el encierro antes de volverse completamente loca. De pronto, golpearon la puerta principal. Escucharon los pies de la señora Tackett deslizarse por el pasillo, abrir la puerta y dejar pasar un par de botas de un cuerpo tan ligero como reconocible. Samuel Brando se apoyó en el umbral del salón para recuperar aliento. Venía corriendo desde el telégrafo y tenía un papel en la mano. Él no vendrá, dijo entre jadeos mirando a ambas mujeres. El doctor Harland no vendrá. ¿Qué? Reaccionó Abby. ¿Por qué? Porque está muerto. Abigail no alcanzó a procesar la sorpresa, pues la amplia sonrisa inmediata de la marquesa de Silas hizo un cortocircuito en sus pensamientos. No entiendo qué es lo divertido en este asunto, le reprochó la joven, más estupefacta que enojada. Divertido, no. Conveniente, sí, corrigió Alexandra. ¿No oyó bien al señor Brando, marquesa? Mi esposo acaba de perder al doctor que le atendería. Lo sé, respondió la aristócrata, batiendo las pestañas. Pero Clayton Co. acaba de obtener un cliente.